la, a la última clase que vamos a tener sobre los signos, me di cuenta que había puesto en el grupo que después seguíamos con casa y me olvidé una pequeña parte importantísima que era ver los regentes de cada signo, que va después de esto, antes de las casas. Eh, pero bueno, un poco para contarles cuál es mi visión, que la prometí en la clase anterior sobre el zodiaco. Yo la pienso como al zodiaco como lo que le va pasando a nuestro deseo, ¿no? Como el deseo como también un recorrido por el resto del mandala, el deseo como una experiencia que va viajando en el tiempo y va creciendo, va construyéndose, ¿no? Así al estilo, a mí siempre me interesó mucho el deseo, pero no desde un lugar tan solo venusino, sino también el deseo, le digo yo, a la idea, al deseo como cuerpo, al deseo como emoción, con una emoción que va pasando, ¿no? Entonces, para mí en Aries, ¿no? Eso recién está como apareciendo, ¿no? Aries es un signo que hace referencia un poco a lo que recién se está empezando a comprender o a vislumbrar, ¿no? Ya sea tanto si la queremos considerar desde una idea, la queremos considerar desde una emoción, la queremos considerar de aquello que nos conecta con quizás algo así como nuestro propósito en esta vida, ¿no? Como aquello que tenemos ahí latente como una posibilidad o eh, no quiero poner el propósito de la vida de una persona como algo que está en el plano de un talento, pero sí es cierto que hay algo de lo cual uno se siente muy afín a eso y no es tan fácil de descubrir, o sea, a simple vista, sino que está como muy sumergido. Aries es un signo que evoca siempre al principio, a lo que se está gestando, algo que está recién floreciendo, algo que es como una semilla que está ahí. Y en otro término, otra cosa será pensar a Aries como una personalidad, ¿no? La personalidad ariana es una personalidad que tiende específicamente a el liderazgo, a ser el primero, a lograr eh, ser pionero, a hacerse lugar a pesar de los conflictos. Las personas arianas se hacen lugar en el espacio de una manera que a veces obviamente tiende a ser agresiva. Muchas veces se la asocia con el parto, ¿no? Con el nacimiento, que es un momento un poco, si se quiere, agresivo. En alguna época la psicología discutía si había un trauma de nacimiento y después eso como que quedó medio ahí afuera porque decían, no, ese nacimiento es una forma que tenemos que llegar al mundo un poco dolorosa, un poco agresiva, en el sentido de que más allá de que sea un parto natural o sea un parto por cesárea, hay un rompimiento de la piel, un desgarramiento del nacimiento por parte de quien tiene y quien nace. Y justamente una de las formas de considerar que uno está vivo o la vitalidad es este llanto un poco desconsolado del bebé que es sacado de un lugar cómodo, ¿no? Sacado de un lugar calentito, recluido, del cual no tiene mucha conciencia o idea de que estaba ahí y tiene que enfrentar una nueva experiencia, ¿no? Estar en la panza, irse reconociendo, ¿no? En eso que está pasando. Yo al zodiaco lo veo como un proceso, como un ciclo, ¿no? En Aries es el anuncio de ese inicio, que suele ser bastante igual también, muy lleno de energía, muy agresivo también, muy fuerte, y las personalidades arianas en realidad un poco que se hacen lugar medio a los codos, entrando como de cabeza en las cosas de una forma impulsiva y también
tiene esta acción de hacer lo posible para sobrevivir a como dé lugar. Esa supervivencia como del lugar puede a veces llevar a las personas de Aries a ser no tanto así como el enojo, como con problema con el enojo, que eso sea algo negativo. No es el punto más débil de Aries. El enojo, de hecho, lo manejan muy bien, son bastante sinceros, son personas genuinas que se muestran tal y cual son. Nunca vamos a encontrar en Aries ningún tipo de falsedad, sino que se van a mostrar como son la mayoría de las veces. Pero sí siento que el punto más débil de lo ariano, que lo he podido vivir o lo he experimentado, es una especie de egoísmo, ¿no? Como es todo lo que me conviene a mí o lo que quiero yo, más allá de lo que me cueste, ¿no? Ante el fondo. Entonces, es un signo muy autocentrado, es un signo muy individual, muy personalista, muy de lo que me interesa a mí primero y después vemos el resto, ¿no? Eh, pero bueno, sí tienen esto que es la ingenuidad ariana, le diríamos, que es un signo muy primario, entonces es como un poco ingenuo, ¿no? Es un poco... eh, es el que pone la cara en todo, pero también puede ser usado por otros, ¿no? Porque en general es el que salta más rápido, el que va de frente, ¿no? Entonces eso también le da como un tono un poco ingenuo y a medida que va a ir madurando quizás vaya incorporando algunas otras cualidades. Lo más curioso de todo es que la astrología nunca se mantiene quieta, de hecho, una persona de Aries, de acuerdo a dónde tenga el grado del sol, es decir, si hablamos del sol o del ascendente o de su luna, en estos tres puntos de la carta, si la persona naciera como con un sol en Aries en casa, perdón, en grado 15 por ejemplo, evidentemente a sus 15 años, automáticamente el sol le progresaría, porque es un grado por año, se progresa el sol, le progresaría a Tauro. Entonces, ya a sus 15 años, su sol estaría taurino. Entonces, a veces nosotros vemos en las personalidades, porque quería diferenciar las personalidades de los signos, ¿no? Porque fácilmente vamos a ver muchas cualidades de alguien muy ariano, pero en realidad lo que estamos viendo es esa antesala progresada de Tauro, de ese Aries, ¿no? Obviamente el zodiaco nos da como una información bastante curiosa, que es que empieza en Marte el zodiaco, no empieza en otro planeta. El primer regente o el primer signo regente que lo vemos es a Marte, y después pasamos a un lugar más venusino, ¿no? Que es Tauro. Acá Tauro cuenta un poco este relato entre el fuego y la tierra, que para que aquello que se ha movilizado en el fuego, con esa acción, necesita esa fuerza de trabajo rendir frutos en la tierra o materializarse. Ya no es solo movimiento, ya no es solo acción, sino también materialidad. Es decir, yo me esfuerzo un montón de tiempo para construir mi casa y finalmente disfrutaré de mi casa, ¿no? Tendré muchas acciones que me saquen del trabajo y me lleven al disfrutar de eso que trabajé. Esto en cualquier ámbito de la vida, Tauro es un fruto de la acción o del movimiento ariano. ¿Qué pasa con Tauro? Tauro sí es un signo mucho más consciente de su cuerpo, por eso es como un poco aquello que es ariano, como va muy al frente, como muy al choque, el taurino, lo taurino sí tiene más conciencia hasta, por ejemplo, de los cinco sentidos, del olfato, del tacto, del sabor, del oído, ¿no? Por eso es un signo muy corporal, está muy asociado con lo corporal, las personalidades taurinas justamente se las denomina un poco tanto venusinas como dionisianas, en el sentido de disfrutar los placeres terrenales, ¿no? Del gusto, el olfato, el sonido. Está más enfocado en un rol más contemplativo, de disfrute. Justamente Tauro es un signo que disfruta. Eh, es un signo que tiene que ver con un estadio de placer y donde ahí el deseo empieza a dibujar, ¿no? Aquello que deseamos o la idea que empezamos, que tenemos o la emoción, empieza a dibujar algún tipo de propuesta o de idea para que eso que
que surgió como del impulso de lo más profundo de lo que somos, encuentre como una posibilidad siquiera de plantearse un objetivo, ¿no? De plantearse la posibilidad de dibujar que eso se vaya como formando, ¿no? Por eso acá la segunda opción del zodíaco es Venus, ¿no? Pero en esto tiene que ver justamente con el poder. Descansar es un signo que es muy lento, que para mucho la energía, que es un signo muy que representa todas las cosas del mundo que se materializan. Si tuviéramos que ver esta diferencia muy marcada entre Aries y Tauro, nos encontraríamos que, por ejemplo, el principio del universo se crea con el Big Bang, con una gran explosión inicial, o sea que antes de Aries o desde ese Big Bang, esa gran explosión, no había nada, ¿no? Después estalla todo, estas partículas que estallan y hacen como microexplosiones durante todo el universo y lo hacen expandirse, ¿no? En este momento que justamente surge eso, la, eh, la materia se forma, la materia se va juntando con un conjunto de partículas, de moléculas y se forma por primera vez la materia, que es la materia sólida, ¿no? Y ahí viene un poco lo que sería la antesala de los planetas, pero, por ejemplo, los soles se crean de esa explosión y son rocas o conjunto de cosas que han surgido justamente de esa explosión. Por eso muchos hoy de los astrónomos hablan que en realidad los sol son parte de esas explosiones o microexplosiones que hubieron, que se mantienen prendidas, y hay otro conjunto de materia o de que se enfría y se conjunta y genera todo esto que son todas las moléculas que conforman, por ejemplo, un planeta o un asteroide, todo lo que es material y muy sólido, muy consistente, ¿no? Esto tardó un montón de tiempo, entonces lo que pasa con Tauro es que aquello que está explosivo y en dinámica se detiene para materializar. Eh, Se conforman cosas de una manera un poco toda mezclada y toda junta, como es el hecho, por ejemplo, de la propia historia de la Tierra, de nuestra Tierra, que empezó siendo un continente todo junto, ¿no? Todo materializado, que es, por ejemplo, la Pangea, donde todos los continentes estaban todos juntos entre ellos y estos océanos lo fueron como un poco rompiendo o trizando, ¿no? Tauro necesita es aquello en el mundo que nos permite materializar y tener objetos tangibles, pero también tener objetos que nos permiten todo el sistema digestivo, de alimentación o de producción de la tierra, ¿no? Aquello que da la tierra, que es la comida, ¿no? Por eso Tauro está muy asociado con la Tierra, con el planeta Tierra en sí, y con todas las riquezas que tiene esa Tierra para extraer de todo tipo, ¿no? Todos los procesos así bien rocosos, como por ejemplo de las cordilleras, de los continentes, ¿no? Las divisiones territoriales, todo aquello que es muy limitante en el sentido justamente territorial. Pero bueno, todo esto que se encuentra como todo junto, ¿no? Como que empieza como a encontrar un tipo de solidez, lo hace de una manera igual un poco rústica, de una manera, las personas muy taurinas, quizás siempre se las acusa un poco de tercas, de que les cuesta cambiar de opinión, ¿no? De insistentes, pero justamente su función es generar un borde muy claro y concreto, ¿no? Aquello que tiene que ver con lo concreto, aquello que se puede ver por los cinco sentidos, que se puede vivir y tocar, por eso son personas un poco más, eh, menos conectadas, quizás con experiencias un poco más onominosas o que, no sé, como muy etéreas, sino más bien son personas muy concretas, ¿no? Esta terquedad está asociada con, bueno, que específicamente lo que tengo que hacer es sostener lo que se está materializando. Entonces son personas muy fijas, muy sostenedoras, ¿no? De las situaciones. Y se quedan ahí lo suficiente porque son consistentes, ¿no? Pero esto, como dije otra vez, empecé diciendo una persona que nazca con, por ejemplo, el Sol, doy otro ejemplo, en el grado de Tauro, en el grado 3
evidentemente a sus 27 años el Sol le va a progresar a Géminis, si tuviera que contar los 30 que son cada signo, ¿no? Géminis es el momento justamente donde se dividen las cosas, la roca se rompe y se genera otra parte, ¿no? Donde se fragmenta, en el sentido si buscamos otra vez la metáfora de la Tierra, o la idea o el deseo empieza a encontrar algún tipo de fragmentación o ruptura, porque aquello que yo pensé acá era bastante poco claro o más que nada venía como de algo más del impulso y acá durante Tauro se intenta materializar y en Géminis encontramos que no es tan fácil como se creía al principio, ¿no? Entonces, si lo pensamos en el término de el sistema solar, por ejemplo, bueno, hay muchas ideas donde muchos de los planetas en realidad se van rompiendo y se van generando otros dentro de la órbita, ¿no? O que justamente se fractura una roca o se dividen los continentes y se van fragmentando. Géminis es ese momento. Acá aparece Mercurio y por primera vez aparece la idea del pensamiento, del comunicar si aquello que, del razonamiento, de si es posible aquello que se piensa, ¿no? En el término, por ejemplo, de la antigüedad, podríamos pensar en todos aquellos matemáticos o filósofos que empiezan a pensar no solamente a la materia como un objeto, sino también como una abstracción, ¿no? Como Pitágoras pensó a la geometría, pero en realidad representa cosas taurinas, representa cosas materiales la geometría, ¿no? Representa objetos concretos. Lo que pasa es que en Géminis pensaremos cómo se proyecta, cómo se contradice con aquellas cosas que parecen como muy fáciles de apilar o ordenar, necesitan un racionamiento, una mejor manera de pensarse. Y bueno, Géminis es un poco eso y en otro orden también es aquello que se divide o se fragmenta, ¿no? Porque acá apareció un 2. Parecen dos figuras, a pesar de que es un 3 que se empiezan como a quebrar o empiezan a presentar cosas disímiles o contradictorias. Acá aparece lo contradictorio, lo diferente, lo dividido, lo distinto, ¿no? Empezamos a vislumbrar aquello que no es tan fácil tan solo hacerlo o persistir, sino encontrar una manera lógica y del ámbito del pensamiento mental en el cual eso se pueda hacer de una mejor manera, ¿no? Por eso, por ejemplo, para construir cosas, no solo había que pensar en obtener los recursos, tener la impulso para hacerlo, sino más bien encontrar la mejor manera de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de, podríamos pensar, por ejemplo, en la invención de la rueda como un objeto que se crea. Yo puedo tener las ganas de hacerlo porque necesito como que en Aries surge el problema, en Tauro encuentro los materiales y en Géminis digo, bueno, ¿cuál va a ser la mejor manera de hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el mejor material? La piedra quizá es muy pesada, puedo encontrar otro material, ¿no? Como que empiezo a pensar y a encontrar sobre eso aquello que la realidad me contradice con lo que supuestamente es solo insistir sobre esa idea, sino justamente a veces desapegarme de aquello taurino que había pensado que era fácil y empezar a encontrar mejores estrategias sobre eso. Acá el mandala se vuelve, por primera vez aparece un ser humano en Géminis. Justamente porque lo que nos diferencia de los animales es esto que hablamos un poco que el zodíaco tiene que ver con la animalidad, pero acá aparece primeramente los humanos, aparecen dos humanos en conexión, en vínculo, en diálogo. Lo que están haciendo están pensando, ¿no? Más allá de que después lo tomemos como los gemelos, los hermanos, en realidad son pares que están pensando, dialogando, encontrando a través de la palabra y de la inteligencia que los diferencia del resto de los animales es la mente, ¿no? La mente es justamente los signos de aire en el zodiaco van a tener elementos o humanos o creaciones humanas, como por ejemplo, la balanza, ¿no? Es algo que crea el humano como objeto, que es muy importante la balanza porque hasta el día de hoy es una de las cosas que jamás se va a poder renunciar. Uno va a la carnicería, uno va a la verdulería,
Uno va a cualquier lado y lo mismo se encuentra con balanzas, ¿no? No es nunca descartable. La idea de pesar objetos es importante. Bueno, pero todo esto es un poco también creación ahí del pensamiento y de Géminis, ¿no? Como de la idea, de la palabra, de transmitir la información. La personalidad geminiana tiende a pensar, a encontrarle como la otra parte a la misma idea que se tuvo, tiende a ir mucho a eso, lo cual por ahí genera mucho conflicto, porque justamente una de las cosas que tiene como en contra para sí mismo, no para los demás Géminis, es que es muy inconsistente si se fanatiza en solo ocupar el rol de contrariar, ¿no? Como siempre encontrarle alguna idea lo contrario. Entonces, en vez de defender alguna idea, siempre están encontrando la contraria, como tratando de generar esa tensión, ¿no? Lo cual es un conflicto para Edward, porque entonces no tiene como valores tan firmes o no cree en cosas tan concretas, porque siempre está intentando que nada se quede lo suficiente o que se fracture aquello que está fijo. Pero como dijimos, alguien con Sol en Géminis, pongámosle en el grado, vamos a dar otro ejemplo, en el grado 20 de Géminis, 10 grados al 30, decía, a sus 10 años esa persona se va a volver, el Sol le va a progresar a Cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es interesante? Lo que pasa es que en esta acción Géminis se vuelve muy mental y todo lo demás no tiene en consideración otros puntos importantes que no habían aparecido hasta el momento, que era el mundo de las emociones, que las cosas que pasan en el mundo me generan sensaciones físicas y emocionales que nos gobiernan como especies también, ¿no? Porque no solamente los seres humanos tenemos emociones, los animales también la tienen y es propia de la animalidad la emoción, ¿no? Todos los animales sienten alegría, sienten enojo, sienten tristeza, sienten bronca. Muchas emociones están presentes en los animales más allá de los humanos, ¿no? Ahora, lo que pasa que en Géminis, que es la idea de quedarse en la mente o en los signos más de aire, creemos que pueden evadir el lugar emocional de lo que genera, ¿no? Y digo por esto de que alguien muy geminiano básicamente se va a ir volviendo más canceriano, ¿no? Va a ir considerando que también somos parte de las emociones y que lo que decimos o lo que pensamos también trae una repercusión en el plano emocional. La personalidad geminiana es una personalidad muy charladora, muy racionalista, muy lectora, muy conectada con todos los ámbitos del mundo de las comunicaciones o del aprendizaje, del saber, ¿no? Del enseñar, del comunicar cosas simples. Son muy astutos para la fluidez del lenguaje, ¿no? Muy buenos para charlar, para vender, para intercambiar, ¿no? Para generar son también, tienen buen humor, ¿no? Como pueden hacer chistes o interponer o jugar con el lenguaje, ¿no? Para generar esto, no se toman tantas las cosas en serio, ¿no? Eso puede ser a favor o en contra, ¿no? Veamos qué es eso. Pero bueno, en Cáncer sí encontramos otro rol, es el primer signo de agua que aparece cerrando este proceso. Como dijimos, los continentes se crean, el agua ya existía porque es primordial, ¿no? Porque en realidad Aries viene de Piscis en realidad, pero eso lo vamos a descubrir al último. Eh, pero Cáncer es la primera vez donde yo entiendo que el agua es vital para el cuerpo, para la creación de la vida, ¿no? Yo no puedo vivir sin agua dulce, ningún humano podría vivir sin agua. Es la creación de lo vital, ¿no? Es donde viene la mayoría de tanto de nuestro clima como de nuestra comida, nuestros alimentos. El resto de los animales viven por el agua y es un poco lo que pensaríamos, no podemos ser individuos o seres vivientes si no tenemos agua y si no tenemos emociones tampoco, ¿no? Como aquello que nos define también como dentro de la vida es el agua y por lo tanto también son las emociones. En casa lo que aprendemos a entender que tenemos un mundo emocional. Lo que pasa es que siempre lo tuvimos, quizás en Aries estaba muy consciente de una sola emoción. Lo que pasa es que Aries muy emocional le diríamos, ¿no? Hay una emoción que le gobierna todo.
pero puede ser la alegría también, ¿no? Porque puede alguien estar eufórico, puede estar muy triste, puede estar muy enojado. En cáncer lo que vemos es la tonalidad de todas las emociones, ¿no? En cáncer descubrimos todas las cualidades del agua. El hielo, no sé cómo se vuelve hielo, que se vuelve gas, que se vuelve gaseoso, que se vuelve lluvia, que se vuelve la nube, que es un río, que puede ser, no sé, un lago. Entendemos todas las variedades. En cáncer entendemos las tonalidades que tienen las emociones. Entendemos mucho de ellas, ¿no? Tenemos una gran apertura sobre ellas. Por eso, bueno, la regencia de la luna, ¿no? De la luna y esta relación, ¿no? Eh, con ese satélite tan cercano a uno, ¿no? Con aquello que emerge y que vemos constantemente, está siempre cerca de nosotros, pero es difícil de reconocer como las emociones, ¿no? Las personas con personalidad canceriana son muy tímidas, tienden a retraerse un montón, muy sensibles en el sentido de que están tan conectadas con sus emociones que entienden todo el abanico de emociones les genera una situación. Y están como muy vulnerables a eso, por eso generan como un caparazón para irse a la larga de la vida endureciendo para no sentir tanto, ¿no? Eh, pero tienen mucha conciencia de la cantidad de emociones que sentimos y la variedad y cómo se interponen entre ellas, porque yo puedo sentirme alegre pero un poco triste, alegre pero angustiado, cómo se van combinando esas cosas y uno no siente solo una emoción, siente muchas al mismo tiempo. Eh, y en la medida que voy descubriendo que siento tanto, entiendo que eso o la situación del mundo me va a ir llevando a que si siento tanto todo, también es muy difícil vivir, ¿no? Como es muy difícil generar todo lo que hacen mis otros signos anteriores, ¿no? Materialidad, decisión, pensamiento, porque en todo eso hay todo un conjunto de emociones que lo tocan, ¿no? Cáncer para poder expresarse o elaborar lo mejor de sí, igual va a tener como último signo de agua que sintetizar las experiencias de todos los otros tres. Por eso un 4 ya es algo mucho más estable porque va a integrar tres puntas más de sí mismo. Calder termina entendiendo que lo que piensa no es necesariamente lo que tiene que sentir o lo que materializa no es necesariamente algo que se tiene que conectar emocionalmente con eso o que la acción del movimiento físico no necesariamente le tiene que provocar algún tipo de intensidad emocional. Por eso se va endureciendo, ¿no? Por eso está muy asociado con signos como animalitos de la costa, que están muy expuestos al agua, como, no sé, como los animales del océano, una ostra, un caracol, un cangrejo, que están siempre viviendo a la orilla del océano, y ese océano es muy hostil, porque lo puede tragar de una manera media difícil, ¿no? Como le pasa a esos animalitos, o se lo puede comer una gaviota o un humano, tienen muchos depredadores. Generan para esa vulnerabilidad o esa exposición, esa apertura, ese caparazón tan duro que los endurece, ¿no? A la larga las personas cancerianas deberán volverse más fuertes, ¿no? No estar tan inmiscuidas en esa blanditud que es un poco lo que está dentro de un cangrejo, adentro de un caracol o adentro de una ostra, ¿no? Porque lo lastima demasiado, ¿no? La emoción al corazón abierto genera que eso sea muy... No tomando, obviamente una de las cualidades o tendencias más difíciles de cáncer es el victimismo. Todo me pasa a mí, todo me lo hacen, y en realidad no, vos sentís demasiado, es otro el planteo. No hay que sentir tanto, hay veces que hay que desconectarse, ¿no? Que hay que ir con desconectado o no pensar que todo eso te sucede a vos específicamente, ¿no? Sino que es una relación de lo que está ahí. Fíjense que no es para nada menor que su regente sea la luna y que alguien con el sol en cáncer, vamos a usar otro ejemplo de grado, en el grado, no sé, 25, a sus 5 años su sol va a progresar al Leo, ¿no? Al sol.
Las personas cancerianas a veces que vemos como muy en roles medio raros, ¿no? Como medio, en realidad tienen como algunas cualidades leoninas en realidad en ellos, ¿no? Como piensan que todo lo que les sucede le pasa a ellos, como que todo el mundo lo está mirando, todo el mundo lo que le pasa es así, ¿no? Como tienen cualidades muy leoninas y después he visto mucha gente canceriana convertirse más leonina que un leonino. Lo quiero decir como experiencia también a esto, ¿no? Em, Ahora, la peor versión de ese canceriano es pensar que todo se le pasa a él, ¿no? Que todo le pasa por a él, ¿no? Y muchas experiencias en realidad tienen que ver con que, bueno, no hay que sentir tanto lo que sucede, ¿no? Es medio difícil lo que estoy diciendo, pero no sé si me doy a entender, ¿no? Con esto de la nostalgia o la melancolía, ¿no? Como ese apego como un poco al pasado, todo pasado fue mejor, ¿no? Em, pero si solo me vinculo con el mundo desde un lugar emocional, me pone en un lugar muy vulnerable, ¿no? Es un lugar muy vulnerable porque entonces realmente hay cosas que me deberían ser indiferentes, no abarcarme el plano siempre emocional, ¿no? Lo podríamos decir otra vez que cáncer tiene un trabajo difícil porque para endurecer necesita incorporar acciones arianas, taurinas y geminianas, ¿no? Y así también Aries irá pasando a incorporar cosas de Tauro, Géminis y Cáncer. Son los cuatro primeros signos, ¿no? Que se los llama los signos del individuo, donde el individuo se está conociendo, ¿no? Son los signos primarios, son los signos del inicio, son donde pasamos el principio de la vida. eh, pero bueno, en la medida que se avanza, el último signo, el cuarto, el emocional, siempre tiene que sumar las cualidades del aire, de la tierra y del fuego siempre, ¿no? Si no pudiera con eso, es muy probable que se ponga en una situación difícil, igual que Géminis, no conectando ni con la materialidad, ni con su impulso, con su emoción, o Tauro no con el cambio, el movimiento, ¿no? Y la emoción propia, o Aries, ¿no? Con lo demás. Estos cuatro lugares son muy importantes y las personas que tengan muchos planetas en estos signos son personas muy de preocuparse por las cosas simples, son poco enroscadas, muy de ir al grano, a lo concreto, a lo específico, al punto, no hay mucha vuelta, ¿no? Se lo considera el cuadrante del yo, del individuo, ¿no? Donde el protagonista es descubrirse a sí mismo, está más centrado en la personalidad individual. Son personas eh, que tienen que conformar más su personalidad. Por eso es como más los cuatro primeros signos, ¿no? Un poco más infantiles también en algún punto. Bueno, la máxima expresión es cáncer, ¿no? Estar más asociado con aquello que es la infancia, está más asociado también el ciclo con la primera etapa de la vida, con el nacimiento, con, no sé, como los primeros 2 años, los primeros 4 años, cinco, los primeros hasta los 12, ¿no? Hasta la pubertad, gobernaría también este periodo. Eh, y en cáncer, como todo signo de agua nos enseña, como es el 4 después el 8 y después el 12 son los signos, el número entero, completa, concluye, se puede dividir equitativamente en lo otro, ¿no? Tiene cáncer siempre una tarea media de integrar, como después lo va a tener que hacer Escorpio a su forma y Piscis a su forma, ¿no? Tiene que integrar lo que ha venido recorriendo. ¿Vamos bien? Pueden escribir en el chat. Y vamos bien. Sorry que yo no puedo hablar mucho porque estoy laburando, pero estoy tomando atención todo. Vamos, bien. ¿Algo que quieran sumar? Acá sí había luna en cáncer, no sé si había algo de Aries, Géminis, ¿no? ¿Alguien que quiera sumar o defender un poco o decir algo que se les haya ocurrido?
Siempre es difícil Tengo una hablar de la... consulta, tengo una consulta con respecto Sí, a lo de la luna en cáncer, porque tiempo atrás tuve la oportunidad de leer el libro de Caruti. Carol. Sí, el de las lunas, sí, el de los ascendentes no lo Ujú. he leído. Y contaba mucho como detalle, me quedó muy como marcando ocupado eso, de que elige con luna en cáncer, con este vínculo materno, que puede ser mamá o abuela o quien sea con haya generado este vínculo materno indistinto de su género, sí generaba como una comunicación telepática. Entonces, finalmente, esta persona que está a cargo de esta luna en cáncer, como que tiene que adivinar sus emociones en vez de... o así lo entendí. Entonces, eso me gustaría como saber o escuchar al respecto. Bueno, porque en realidad lo que está diciendo Carote ahí es, son muy buenos libros, los vamos a leer cuando veamos las lunas y los ascendentes, ¿no? Yo les voy a proponer que lo lean. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que está diciendo Carote es que una mamá o el rol que ocupa el lugar maternal, de crianza, de cuidado de un bebé en la primera infancia, no puede entender qué le pasa al bebé, tiene que adivinar. Viste que la mamá, esa es esta pregunta, la mamá no sabe por qué llora el bebé, tiene que adivinar si es por hambre, por sueño, porque le duele algo, porque no puede comunicarse, ¿no? Entonces, una luna en cáncer se siente súper entendido por esa mamá, ¿no? Como que ahí siempre le adivina qué le pasa. Entonces, cuando lo que iría a la correspondencia de Caruti es que una luna en cáncer, si ve que el bebé llora, entiende la mamá por qué, ya sea el rol que ocupe ese, ¿no? Cuando tiene hambre y le da la comida. Cuando tiene sed, le da la comida. Cuando quiere el eruto, lo da. Quizás en los otros signos eso es más difuso, ¿no? Por eso es el domicilio de cáncer, la luna en cáncer. O sea que la cualidad está como más exaltada por la regencia, ¿no? Entonces es como muy asertivo. Yo que tengo luna en cáncer, específicamente lo que, observando muchas lunas en cáncer, yo creo que hoy en día ese tipo de madre ya no existe, ¿no? Ese tipo de madre, super madre. Por muchos motivos no existe, porque el mundo laboral no permite ya que una mujer sea super trad wife y cuánta trad wife hay que lo mantienen, ¿no? Para que solo la mamá hoy en día trabajan o piensan en sí mismas, ¿no? Entonces, lo que yo observo de las lunas en cáncer de ahora, de estas últimas etapas o de estas generaciones, es que siempre hay una abuela también, ¿no? Entonces hay un doble de madre, hay dos madres casi, ¿no? Yo tenía mucha relación, decía, no, pero ¿cómo puede ser si yo tengo luna en cáncer y no me llevo tan bien con mi mamá o mi mamá ocupaba un rol? Claro, pero yo tenía a mi abuela, ¿no? Que ocupaba mucho rol, mucho más contenedor hasta que mi propia mamá. Eh, entonces, lo he ido observando un poco desde esos ámbitos, ¿no? Eh, Viste, lo he visto repetido en Luna en Cáncer, ¿sí? Es como que hay otra abuela, hay otra figura, hay un doble de madre, ¿no? Por eso también se genera el domicilio. No quiere decir, y me he encontrado con muchas, sobre todo en la generación mía que tenemos a Saturno, muchas otras figuras cumpliendo ese rol, pero si hay muchas otras figuras, es más una luna en Cáncer, perdón, en Acuario. Es como varias redes de contención, ¿no? Pero yo me refiero a esa mamá que adivina lo que necesita el otro, ¿no? Para dárselo. Una luna en Acuario, por ejemplo, puede tener una red donde está la tía, el otro tío, el abuelo, no sé qué, hay un montón. Entonces, pero no todos ocupan el mismo rol. Algunos con uno se ríe, con el otro le da de comer, otro le da de comer, otro le da lo que no le gusta y le permite experimentar. Distinto. Acá es una mamá que te digo que adivina mucho cómo me siento, ¿no? Que está como, está raro, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué no me estás contando? ¿No? Como algo que evoca, ¿no? A sacar a la luz la emoción. Es una persona que enseña mucho emocionalmente, ¿no? También. Ya sea la figura que sea, como digo, puede ser un varón.
Cuidado, yo ahí difiero, obviamente, ya lo hemos charlado, de Caruti, que siempre es una figura femenina. Yo tengo, hay muchas experiencias de figuras paternales, varones muy maternales, con un rol muy emocional también. Eh, Como los roles compartidos en la luna en Acuario, como que cada quien cumple un rol para esa luna. Claro, puede ser, no sé, como que yo voy a la casa de la tía y la tía me hace fideos con tuco. Después voy a la casa del abuelo y me hace un puchero. Después voy a la casa de la otra tía que, no sé, me hizo una comida que yo jamás probé y que me obligó a comerla y me dijo, dale, comer. Sí me están nutriendo, ¿no? Pero no es un rol así como más emocional. ¿Qué te pasa? ¿Qué no me estás contando? ¿Qué te duele? ¿No? Como es otro el planteo, ¿no? Como es una contención más que viene del ámbito emocional, ¿no? em, donde te conocen en un sentido muy alegre o cuando estás mal, hasta te ayudan a procesar las emociones tuyas, ¿no? Te ayudan a entender em, cuál es tu emoción más allá de uno mismo. Uno se plantea la emoción. Son personas que también le ayudan a ponerle nombre a la emoción, figuras, ¿no? Dice, ah, te sentí angustiado, o sea, como que esas personas descubrís tus emociones. Eh, Eso es interesante también. Pero bueno, ahí la luna en Cáncer está en su domicilio, entonces es como distinto, ¿no? Eso queda una luna en Acuario que evidentemente no está en su domicilio ni cerca, es decir, es súper incómoda la luna ahí. Eh, pero bueno, ya vamos a charlar un poco de eso. Bueno, vamos a ir que después de la luna, de eso que está oculto, vuelve a salir el sol, ¿no? De la noche aparece el día, que es el sol y es Leo, ¿no? Leo es una nueva pregunta a la identidad. Es una nueva pregunta, ¿no? ¿Quién soy o quién quiero ser o quién aspiro a ser o quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo es mi nombre? ¿Qué características tengo? ¿Qué particularidades me definen? ¿Qué me hace original? ¿Qué me hace único? Es una repregunta lo de Ariano, donde era un deseo, algo que emergía, tengo ganas de, o yo quiero esto. Acá yo me pregunto una pregunta un poco más identitaria, ¿no? Ya no es yo soy, sino es quién soy. Es otra la pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué me diferencia del resto? Mientras que yo tengo una amiguita que se ríe poco y yo me río fuerte, o sea, a mí esto me genera risa, a vos te genera tristeza, esto a mí me genera enojo, a vos te genera... Ya pasa cáncer, ¿no? Que son las emociones, y yo puedo entender cuáles son las mías. O sea, de cáncer todo lo emocional me define. Por eso la luna y el sol son elementos muy claves de la identidad. De hecho, la triada sol-luna ascendente marcarían la estructura identitaria de un individuo, ¿no? Lo dijimos porque el ascendente se va volviendo a la altura del sol. Lo que aparece en el sol es lo que verdaderamente yo me individualiza, pero no es algo que descubra al principio, por eso es la segunda etapa. Estos segundos signos, que es el segundo signo de fuego, es el quinto en el orden, ya aparece la adolescencia acá, ¿no? En la adolescencia, en la pubertad, las personas buscan diferenciarse, ¿no? El nene ya dice, ah, me diferencio, esta ropa me gusta, este color es mi preferido, esta banda me interesa, empieza a generar acciones identitarias, entonces yo empiezo a encontrar formas de diferenciarme. Esto es algo que después va a tener un poco Acuario a otra escala, ¿no? Pero lo leonino busca la diferenciación, lo que me particulariza, ¿no? Lo que me hace único, original, lo que me gusta a mí y no le gusta a otro. Por eso siempre está como entre el yo y el otro, ¿no? En ese lugar, en Leo, yo empiezo a generar una identidad más marcada, ¿no? Leo es el signo de la identidad marcada. Uno lo podría asociar con el brillo, con la belleza, con el sobresalir, con esto de que en el universo hay muchos soles, todos brillan y son el centro de un sistema solar, ¿no? Todo lo que atrae lo irradian hacia sí, ¿no? Como, pero esto lo busca desde un lugar
genuino, ¿no? Acá otra vez aparece la genuinidad como una pregunta que siempre está presente en los signos del fuego, ¿no? Está Sagitario también. ¿Quién soy de verdad? ¿Quién soy más allá de lo que me han dado en mi familia, lo que me dijeron que? Porque yo me diferencio a través de mis emociones, por eso aparece cáncer antes, ¿no? Es decir, esto que decía, esto me hace feliz y entonces yo lo puedo identificar, ¿no? Esto me gusta y lo identifico porque aprendo sobre mis emociones. Y voy separando lo que no. Es un signo que busca en general sobresalir de una manera original, única, genuina, particular, sincera, ¿no? Eh, Entendiendo que hay espacio para brillar para todos, ¿no? También es muy leal, por eso es bondadoso, ¿no? Generoso. Eh, es un signo que tiene espacio para los demás, es un signo eh, aventurero también en ese sentido de la búsqueda de quién soy en el recorrido de la vida. Obviamente el Dark Side es un poco de narcisismo, yo, pero ya dijimos que no escapa un poco Aries ni saque de eso, es una problemática del fuego en realidad, ¿no? Donde sobrecargo todo en mi individuación, entonces por lo tanto no hay nadie más. Lo cual es bastante complicado, porque si solo dependo de mí, o todo depende de mí, cualquier error es muy grave, ¿no? Es muy difícil de aceptar. De alguna manera es su propio yugo ese lugar, ¿no? Porque claro, entonces si todo hago, todo depende por mí, entonces cualquier error o conflicto que haya también depende de mí, ¿no? Entonces suelen tener esa problemática, ¿no? Que en la medida que impactan un montón, después es muy trágico o muy dramático, le diría yo, cuando algo no funciona como lo esperado, ¿no? Porque todo depende de eso, ¿no? De que todo salga ahí. No sé, me imagino un caso boludo, pero que vos planeas tu cumpleaños donde vas a brillar y de repente te rompe, no sé, el vestido y es súper trágico y dramático eso, ¿no? Pero porque habías imaginado que todo eso funcionara de una manera y todo dependía de vos. Algo funciona mal, es muy trágico, muy dramático, ¿no? Eh, pero bueno, sin embargo, son personalidades que son muy buenas, obviamente, para el liderazgo, para un liderazgo también generoso, bien ubicado, ¿no? Que saca lo mejor de los otros, el brillo de los otros como el brillo de sí mismo. Que también es, no, la gente que le da lealtad la defiende, ¿no? Eh, Son personas sinceras, genuinas, que se muestran la personalidad tal cual son. Eh, Hay varios ejemplos de leoninos así, ¿no? Son muy originales y únicos. Cada uno será distinto. No hay dos leoninos iguales, digo yo. Podemos encontrar cualidades de uno del otro, pero no hay dos iguales. Pero Alex, bueno, sí, decime. sí. Eh, no sé, quisiera sumar o preguntar. He visto como las personalidades con Sol en Leo, porque no he visto la carta a tanta gente, de que tienen como, no solo Sol en Leo en realidad, sería como Sol en Fuego. Poca tolerancia a la frustración propia, pero Sí, sí. muy buen consejo para que otros superen la frustración. Como que, como en casa de herrero, cuchillo de palo, una cosa así. No sé. ¿No? No, lo que pueden hacer es mostrarte siendo genuinos ellos, ¿no? Como yo Ya. puedo encontrar mucha inspiración en alguien muy seguro en sí mismo para mí, para darme autoestima, pero todo aquello que no el fuego hace de una manera poco genuina no es creíble, se nota mucho. Ah, claro, no, no pueden ponerse como la máscara. No, o sea, dijimos, bueno, el fuego es un problema porque en realidad son apurones, egoístas, muy autocentrados, pero lo bueno que tienen, que es inevitable del elemento, es que son genuinos, son personas sinceras, ¿no? Claro. Son personas que se muestran tal cual, pero no puede escapar de eso, ¿no? Pues eso es Mm. lo que le da como el impulso, el fuego, ¿no? Como podemos encontrar inspiración en gente, pero ahora si Madonna me viene a decir a mí, bueno, así va a ser diva, medio raro. Solamente me lo podría decir porque es diva,
Pero si alguien te viene de Leo, Claro. si no ha sido diva, ¿cómo te va a enseñar eso, viste? Como ser como Eh, coherente, una cosa así, como con la imagen. claro, el fuego tiene, tiene coherencia. Eso. Ahora, sí es cierto que son tolerantes a la frustración, pero no específicamente por eso mismo, sino porque son muy impacientes, porque son signos, el elemento Ah, es muy apresurado, ¿no? mm, Eh, entonces como que pueden generar estas acciones media del Sagio, Leo, de sí, 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 ya lo tengo, ¿no? Ah, sí, sí, ya lo logré, qué capo, lo superé. Pero volvemos a esto, el narcisismo genera ese tipo de cosas, ¿no? Un yugo para sí mismo. Pues en claro. realidad yo creo que ya lo he solucionado y en realidad lo he pasado por alto para evadirlo, ¿no? Para no enfrentarme a eso. Pero podría Eh, añadir que he visto que los Sol en Leo en comparación al Sol en Aries o en Sagitario tiene como eso de que igual es generoso, pero porque, sí, como para explicarlo, es como que comparte su calor de fuego en comparación a Aries y Sagitario, una cosa así. y es muy generoso. Es muy Mm, generoso con la gente, es muy abierto, es una persona que aparece con el corazón adelante, ¿no? ya, sí. Ahora, si se la pudrís, se la pudrís, ¿no? Como todo fuego, no va a escapar de eso, Sí, ¿no? sí, sí. No va a escapar de eso, pero si es una persona que es súper carismática, te cae súper bien siempre. Yo siempre digo de mi vecino de abajo, mi vecino tiene un kiosco y es de Leo, miren lo que de Leo y y se llama Leo. A mí me da una risa que se llama Leonardo y es de Leo, pero es Súper súper coincidente. carismático, muy carismático y él siempre es generoso con todo el mundo. Después, cuando se le chifla, ¿viste? Pero no, porque ¿por qué me paga esta persona? No sé qué, y bueno, Leo, pero ¿por qué le da cosas a la gente que acaba de conocer? ¿Viste? Y después se enoja para la mierda, ¿no? Como, pero es muy carismático, ¿viste? Como, y siempre es como por eso son personas con las cuales vos podrías tener adelante el público, pues siempre caen bien, ¿no? Eh, son como eso del carisma, ¿no? Muy particular de la forma que sea, digo, no hay dos formas iguales. De hecho, Oye, tengo una amiga que dice que él es encantador, con Sol en Leo. Y yo siempre que lo dice me acuerdo de Encantador de la película Shrek, como muy, muy parecido. es posible, sí, sí. Pero, por ejemplo, después de Leo viene Virgo, algo que es justamente lo que viene Virgo a hacer acá es a parar, ¿no? Lo mismo que pasa en la Tierra a Aries, a Tauro, a Leo, a Virgo, ¿no? A pararle y a ordenar mejor o a poner como en orden esa situación, ¿no? Primero que hay siempre en un signo de tierra un baño de humildad, ¿no? Al signo de fuego. Los signos de tierra son mucho más humildes en ese sentido. En Virgo se nota mucho, por eso una de las características de Virgo es la humildad. La humildad no en un sentido peyorativo, ¿no? Como en el sentido de entender que no soy el centro del mundo, de correrlo, entender que soy una cosa chiquita dentro del mundo, un pedacito más, un engranaje más de una gran máquina, un granito de arena en el océano, ¿no? Como soy un pedacito, ¿no? Entonces como que de un signo que está muy enroscado, ¿no? En ser lo mejor, que todo el mundo a un signo que justamente evoca a esto, ¿no? A la humildad, al entender que uno es pequeñito, a lo cotidiano, al orden de lo pequeño, a la tarea simple, ¿no? Aquello que está ahí siempre al servicio de la gente de Leo, evidentemente se va a volver Virgo en algunas cosas, ¿no? Eh, Va a hacer tareas un poco más simples o sencillas o menos glamurosas en pos de colaborar. No sé, el artista egocéntrico que mírenme todo, y Virgo diría, en algún momento te toca valorar, no sé, al que pone los cables, al que limpia el lugar, ¿no? Como todo ese conjunto de cosas, debes considerarlo para todo esto, ¿no? ¿Cuál es el mérito que le das o el cuidado que le das al resto de la gente? ¿Vieron? Virgo está asociado con la virginidad, con la restricción, es un signo de la restricción. Es un signo que restringe, que cierra, ¿no? Que genera como privación, sacrificio. Por eso aparece lo virginal. Lo virginal no tiene que ver específicamente con una virgen o con no coger o que la gente de Virgo no coge,
sino más bien con el restringir. Por eso tiene que ver con la dieta, con el cuidado que yo hago, ¿no? Entonces, si yo no voy a comer un montón, voy a comer lo que me hace bien, ¿no? No voy a hacer cosas a gran escala porque Leo, si no, como que es como muy masivo, bro, digamos, masivo, se empieza como a tragar todo el sol, viste que todo lo que está cerca de él, track, ¿no? Virgo empieza a decir, no, necesitamos distancias, diferencias, ¿no? Como relaciones un poco más distantes, que cada cosa vaya a su lugar. Por eso Virgo es como el bibliotecario, es el relojero, es aquel que maneja la cosa fina, pequeña, el detalle, ¿no? Aquello que está como muy en lo chiquito, en el uso adecuado de todo aquello que mueve al mundo, ¿no? Pero sí, también es cierto que está asociado con el sacrificio, con algunas cosas que es, bueno, de todo lo que podría tener, me quedo con lo peorcito. ¿Por qué? ¿No? Como por ahí, ese es un rol como medio de Virgo, ¿no? Muy restrictivo. Me quiero comer una torta, pero un poquito, no tanto, ¿no? Pero cométela, diría Tauro, ¿no? No, un poquito, no, más allá, menos, menos, ¿no? Como siempre está como en la acción de la restricción de las cosas. Em, Soy mucho de lo que dices, es un error. Por eso también es el trabajo, es como, dale, sí yo hago. Me acuerdo que hay una relación un poco de esto, porque es como, eh, los sacerdotes siempre tienen una señora que limpia, ¿viste? Que limpia el santo porque dice que está limpiando para Dios. En realidad está limpiando para el sacerdote, porque le está limpiando gratis la iglesia, ¿no? Eh, pero es como Dios está en los pequeños detalles, dice Virgo, ¿no? Como en los pequeños lugares, los lugares simples. Eh, entonces, sí tiene que ver con mirar a donde no está mirando el resto, ¿no? Como Virgo es aquello que está, el trabajo que hacemos por atrás de todo, ¿no? El esfuerzo que hacemos por lo demás. Por eso es restrictivo. Eh, es un signo muy trabajador, es un signo muy detallista, lo que está tras bambalinas, ¿no? Como está cuidando o viendo, sí es cierto que puede caer a ser muy crítico, ¿no? Como no poder salir de ahí, ¿no? Como de la crítica, del observar solo la parte que falta y no la que hay, ¿no? Como quedarse en ese lugar si no aparece un poco el próximo signo que es Libra, ¿no? Que le va a balancear entre lo mío y lo del otro. Las personas de Virgo terminan volviéndose librianas para incorporar no solamente a los otros en la vida, ¿no? Porque de Leo a Virgo se pasa que es mucho para el demás, el servicio, la entrega, ¿no? Sino incorporo como a mí y al otro en el mismo lugar de una forma equilibrada, ¿no? Lo que me doy a mí, te lo doy a vos, y lo que me das a mí, yo te lo doy a vos, como ese intercambio. ¿Por qué es una balanza? Es muy simple, porque si yo pido 1 kilo de papa y no peso el kilo, y me dice tal el verdulero, me dice 1 kilo de papa y me está dando papa, y yo le digo, no, pesámelo, que sea verdad. Entonces lo que yo te pago es lo que vos me tenés que dar, ¿no? Si vos me estás diciendo que este es 1 kilo de supremas y no me la estás dando, pesámela para que sea justo, ¿no? Este es 1 kilo, entonces yo te pago el kilo. Ese es el acuerdo, ¿no? Me das, yo te doy. Cuando no está eso en Virgo, justamente, es como recluirme y justamente quedarme como en medio del sacrificio de, ay, bueno, no me dio 1 kilo, me dio 2 papas, ¿no? En Libra es como que aparece eso de, no, si vos me das, yo te doy, ¿no? Por eso Virgo necesita ir hacia un lugar libriano, equilibrado, ¿no? Necesita ir a un lugar justo, donde aparece otra vez Venus a decir, no, acá hay que disfrutar. Fíjate que viene de un signo que está asociado a lo virginal, y viene otra vez Venus a decir el placer, disfrutar, lo que es justo, lo que es justo, lo que te corresponde es lo que te responde, lo que es lindo, lo que es placentero. Acá Mercurio toma otro el rol, ¿no? Por eso también los virginianos son personas muy inteligentes, muy hábiles, muy analíticas, eh, personas también muy graciosas. Lo mercurial da como muchas, la otra vez me acuerdo que
Gael había hecho Astromostra una, todas las personas más chistosas que conocíamos eran de Virgo, ¿no? Son personas muy inteligentes para el humor, para ordenar el chiste, ¿no? El sinsentido de la vida, ser como muy ácidos, incisivos en las cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente tendrán que equilibrar una parte que es la del displacer. Muy buenos los videos de Astromostra. El displacer en el lugar más libriano, ¿no? Que lo que yo entrego también me lo tienen que dar, ya no solo evitar la restricción de una manera más individual, ¿no? Eh, pero bueno, acá llegamos al signo de aire, ¿no? Otro signo de aire, con Venus ahí, que es distinto, mientras que en Géminis teníamos a Mercurio como signo de aire, acá tenemos a una Venus que está más asociada al aire, ¿no? Entonces, a la belleza la percibe desde el plano más mental, de lo que es justo, de lo que es placentero en todos los también desde el lugar un poco como Tauro de los placeres, pero sí con aquello que evoca la belleza para poder habitar en armonía, ¿no? Como por ejemplo esto de ordenar la casa de la manera más bonita posible. ¿Qué es lo libriano si no es ordenar dónde va cada cosa, dónde corresponde que tendría que ir, cómo lo ordeno? Es ese placer de tener, de tener, de contemplar, de observar, de sentir, de vivir la belleza también en el plano de las ideas y en el término de lo vincular, es un signo muy vincular, entonces a veces se define mucho con los demás. Em, Se define mucho las relaciones, se descubre, se aprende haciendo relaciones vinculares sexoafectivas, mientras que el signo anterior era no cojas, restringí el deseo, el orgasmo, acá es tener un montón, conocer un montón de gente, disfrutar, sentirte linda, seducir, todo el arte de de la seducción le encanta a Libra. A veces solo se queda como en seducir, ¿no? Eh, Sentirse deseado, desear a otro, esa etapa así como de gustarse. Eh, Puede estar asociado a lo romántico, sí, pero no necesariamente, ¿no? Pero sí son personas que siempre tienen a alguien, nunca están solas. Si me decís a mí, la personalidad libriana siempre está en vínculo con alguien. Especialista en vínculos, en poliamoroso, abierto, cerrado, monogámico, todo. O sea, siempre está experimentando formas nuevas de relacionarse, ¿no? ¿Por qué? Porque se conocen a sí mismos, con los otros. Eh, También en el mundo de las artes, ¿no? Como en el mundo de lo bello, de lo que hace el otro, de la celebración de la belleza, todas aquellas cosas que tienen que ver con la celebración de la belleza, ¿no? Y del arte, de la existencia de tal cosa, ¿no? Como eventos donde te reunís a celebrar la belleza del mundo o de celebrar, eh, ahí Ale dice, se conoce a sí mismo con respecto a los otros. Se conoce con otros. Por eso, acá pasa algo muy curioso, porque ahora lo estoy tomando así, va a terminar como medio de cerrar, pero el sol está en caída en Libra, lo cual hace que eh, para entrar a sí mismo siempre hay un otro primero. Eso es un problema a lo largo de la vida. Después se irá como equilibrando, ¿no? Porque busca, tiende a ir hacia lo equilibrado, pero es como que se ve la cara de otros, ¿no? Como se ve a sí mismo en los otros. Se descubren otros al principio de la vida, o en su adolescencia, ¿no? Sobre todo. Eh, el sol está en caída en ese sentido, ¿no? Porque no puedo entenderme a mí sin un otro primero, ¿no? Como medio eso. eh, Como que se ve a sí mismo en otros. Por eso suele tener parejas hasta en alguna época muy parecidas a él, ¿no? Como muy del mismo palo, mismo orden, misma situación. Lo interesante de una pareja sea que sea muy distinta aún, para poder entenderse en esa diferencia, pero en realidad los librianos tienden a ir a buscar personas al principio de su vida muy parecidas así, que les gustan las mismas cosas, que les interesa lo mismo, ¿no? Como no hay, siempre es un obstáculo si no es igual a él, ¿no? Como muy parecido. ¿Vieron esas parejas que son iguales, ¿no? La rolinga con la rolinga, el gótico con el gótico, el emo con el emo, y son iguales, el metalero con el metalero, ¿no? Igual a la larga uno tiene que estar con alguien distinto a uno, ¿no? Como diferente. Habitar la diferencia, eso lo puede hacer Libra, ¿no? Eh,
podría experimentar con diferentes, con distintos, para justamente volverse a sí mismo único y el otro único, ¿no? Cuando son muy parecidas las personas, o busco el otro que sea igual a mí, es muy probable que eso en algún modo conflictúe, ¿no? ¿Te ha pasado esto, Ale? ¿Resuena? Resuena, dice. Sobre todo en la adolescencia, ¿va? O sea, siempre estamos hablando de temas o de periodos en oportunidades, ¿no? La gente va creciendo y va madurando y va encontrando nuevas cosas y se va enfrentando a la vida. Tampoco es que es algo consistente, por eso digo. eh, No es así, pero sí es cierto que es muy posible que las personas en Libra siempre se definan seduciendo también, ¿no? Como chamullando o escribiéndose con alguien. Siempre como en la acción aburrida, estoy aburrida, bueno, me voy a que alguien guste de mí o yo me gusta a alguien, o siempre están involucrados en algo vincular. No, porque después va madurando, obviamente va encontrando sus propósitos, sus cosas que le gustan a sí mismo, obviamente, ¿no? Hay otras cosas. Pero es muy difícil encontrar solo a alguien de Libra, solo, así, medio difícil. Siempre tiene alguito, una cañita por ahí tirada, en algún lugar, ¿viste? Eh, pero es el signo de lo vincular, así que por eso mismo, porque esa habilidad no es tan así, es ojalá, bueno. Quizás en este periodo de tu momento que estaba un poco más madura, vale, más creciendo, ¿viste? Eh, pero bueno, sí es cierto que el Darkseid de Libra, si no tiene Escorpio, Ali tiene una característica distinta, porque tiene al Sol en Libra, más o menos la carta me la imagino, porque es lo obvio que pasaría, ¿no? Porque el Sol en casa 12 si tiene el ascendente en Escorpio, también. Entonces hay mucha fuerza donde Libra se vuelve Escorpio. ¿Qué pasa con Libra? Se vuelve muy complaciente, ¿no? Es el signo de la complacencia a los demás. Entonces, en el pos de conformar a los otros, a veces digo que sí a cosas que yo no quiero decir que sí. O trato de siempre evadir cualquier tipo de conflicto, problemática que tenga que ver con disgustar o desarmonizar alguna situación. Pero acá hay un salto muy fuerte, porque imagínense que el Libra se vuelve Escorpio. En el sentido de que ya no puedo hacer complaciente o aceptar cualquier cosa como de lugar para desarmonizar, sino que acá tengo que sacar de mis entrañas todo lo que me disgusta para depurar y decir lo que genuinamente me pasa, ¿no? Entonces, una de las tendencias, digo que es una tendencia de la personalidad, no es que sea así, lo digo con todo, ¿no? Como es que justamente en pos de que no se genere conflicto en el espacio, me puedo volver muy poco sincero, ¿no? Como se lo acusa a Libra de no ser tan sincero, ser un poco falso. Pero esa falsedad no es una falsedad geminiana, de la misma, no es una falsedad por complacencia, ¿no? Es como, ay, sí, qué rico esto, y no me gusta, nunca lo he comido, ¿no? Y lo como a pesar de que no, por tal de no quedar mal, ¿no? No es un ejemplo, pero puede pasar en muchas cosas. Claro, para no generar conflicto, sí. Y el conflicto está visto como una desarmonización, ¿no? Como un desequilibrio. Entonces es como muy complicado. Acá lo que pasa de Libra a Escorpio es que hay que sacar de las entrañas lo que verdaderamente pasa, ¿no? Para poder limpiar, ¿no? Aquello que a mí ha sido impuesto por la fuerza, ¿no? Aquello que se me ha dado por imposición en Escorpio. Por eso las personas de Libra van a terminar siendo muy escorpianas y van a tener como una etapa medio de Libra darks, ¿no? Van a ser como muy alegres en su adolescencia y después cuando el sol le progrese Escorpio van a ser muy darks. Yo he visto librianos muy escorpionizados después a la larga, eh, que se vuelven más tristes que enojados, ¿no? Los librianos que progresan Escorpio.
Entonces todo le duele, todo le es medio depresivo, y no hablando como un diagnóstico, ¿no? Como una expresión, ¿no? Eh, Como que todo ya es como todo turbio, todo oscuro en el mundo, todo es trágico, ¿no? Salvo cuando pueden volverse a conectar con la belleza, ¿no? Con lo que es bonito, con lo que es disfrutable. Si no sé, como que se vuelve muy darks, ¿no? Cuando pasa un Escorpio. No así la gente que tiene el sol en Escorpio o que ha nacido específicamente con eso, ¿no? Porque a los escorpiones les va a pasar que se van a volver más fiesteros, más disfrutadores, más esto en Sagi, ¿no? Son distintas las cosas. Eh, Más viajeros, más de aventureros con Sagi, pero al principio, claro, a los 37 está saliendo de Escorpio, bueno. El sol está en los 21, o sea que estuviste más años siendo de Escorpio que de Libra, pensalo. La proyección es bastante importante en eso, ¿no? Eh, Porque terminamos, yo por ejemplo tengo el sol en grado 27 de Acuario y he sido más de Piscis, o sea, a mis 3 años ya me progresó a Piscis, que Acuario, ¿no? No es que uno no tenga las cualidades de eso, sí, yo las tengo bastante, ¿no? Lo que pasa es que tiende a ir hacia el otro signo, ¿no? Como tiende a tener cualidades un poco mezcladas. Eh, Esto sirve mucho para leer las cartas, porque después, cuando yo les empecé hablando en las primeras clases de signos, yo le dije, cuidado con pensar que hay una persona que es súper un signo. Cuidado pensar que esta persona es el signo, ¿no? Porque hay muchos elementos que se interlazan en toda esa lectura que hacemos, ¿no? Entonces, yo puedo decir, no soy nada libriana, por ejemplo, pero en realidad yo puedo decir, no, lo que pasa es que vos tenés el sol progresado en Escorpio. Entonces, hay más cualidades que te identificarían más con Escorpio que otra cosa, ¿no? Que con lo libriano. Ahora, no quiere decir que no esté presente o consistentemente ahí como aquello que me guía. Chao, Jimé, que tengas buenas tardes. Bueno, Libra es el último signo de agua y pasa acá lo mismo, es el 8, ¿no? Acá ha aprendido de sí mismo el Leo, ha aprendido de cómo hay que sacrificarse, esforzarse para lograr objetivos, para trabajar, para acompañar a otros. Ha aprendido que los otros son importantes en la vida para definirnos, pero ha entendido que también hay muchas cosas que tiene de sí mismo, que son de otros, que no son de ellos, que le han hecho otros, que le han impostado otros, que le han dejado en el baúl otros, ¿no? Y por lo tanto, para poder encontrar una verdadera definición más depurada de uno mismo, más genuina, más sincera, más trascendente, más constructiva, más madura de sí mismo, tiene que enfrentar a todas esas cosas, ¿no? Que lo limitan, que le dijeron que no, a aquellas cosas que le han lastimado, que le han hecho sufrir de la vida. Acá hay una gran lectura de lo que me duele, lo que ya hay profunda sinceridad desde un plano emocional, ¿no? Entonces, Scorpio siempre tiene una tarea muy sucia que hacer, ¿no? Siempre, que es sacar la basura de la vida de uno, ¿no? Es un signo muy trascendente, muy por el cual creces de verdad, de una manera genuina, ya no todo, no solo es un crecimiento del reconocimiento de las emociones, sino de aquellas emociones que yo me autoimpongo, o me han impuesto, o me limitan, o me restringen, o que de las cuales me autoengaño, ¿no? De las que no. eh, pero una vez que me limpio de ellas y me transformo con ellas y las incorporo a mí mismo, puedo ser algo más que el propósito, ¿no? Como encontrarme de verdad, ¿no? Encontrarme en todos los ámbitos y en todas las formas. Acá Scorpio sería, en el término de lo evolutivo, sería, no sé, de repente está todo bien y empieza a temblar. Y está temblando, no sé, acá en San Juan que tiembla. Se empieza a mover todo, ¿no? Es el conflicto, es aquello que viene como medio inesperado y que me genera
mucho angustia, ¿no? O sufrimiento. Pero en realidad, Escorpio a la larga te invita a que entiendas que vivir implica también entender esas dos facetas del mundo. En la medida que yo puedo convertir aquello que me lastima en una potencia mía, que es un poco lo que busca Escorpio, por eso está asociado con animales de peligro, como el escorpión, como la serpiente, como la araña, que las únicas maneras de solucionar que encontraron los humanos ante las picaduras o la muerte inminente de ellas fue usar el propio veneno para convertirlo en el antídoto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la pandemia del coronavirus, las vacunas, todo ese tipo de cosas son elementos que se crean con la misma enfermedad en la cura a sí mismo, ¿no? Scorpio es un gran aprendizaje de eso, ¿no? Que para que algo me cure o me sane o me transforme o me saque de ese conflicto, tengo que usar ese conflicto, ¿no? Como parte mía. Literalmente, lo que le estoy diciendo, el antídoto de una cobra es el veneno de la cobra. El antídoto de, no sé, la sífilis, una vacuna es eso, ¿no? Siempre es la propia enfermedad o el propio conflicto el que me cura de ese conflicto que he tenido. Entonces, un poco ahí es el mensaje un poco de Escorpio, ¿no? Como elemento, que en la medida en la que yo incorporo aquello que me ha lastimado, aquello que me da miedo, como algo que me potencia a mí, voy a encontrar la salida hacia Safi, ¿no? Y acá quiero poner una pausa porque para que me cuenten un poco ahí sobre, ya hablamos sobre Libra, que justo está Ale acá, que es de Libra, pero Gil, que es de Escorpio. ¿Cómo lo pensás a Escorpio? No, la verdad que yo siento que soy más sagitariana que escorpiana, pero tengo mucho. Yo lo amo a Escorpio porque soy escorpiana, pero además porque sí es cierto que hay algo, a veces se puede llegar a tener un apego grande con respecto a lo del sufrimiento, pero también creo que atravesar ciertos lugares oscuros tiene que ver con un aprendizaje muy interno, que realmente necesitas como un conocimiento y eso no se gana solo en cosas piolas, digo, ¿no? En esto de convertirse en algo maravilloso, ponerle que eso sería más sagitariano, necesita inevitablemente como un pasaje por otros lugares, como por otras oscuridades. Yo creo que es un signo que está muy pegado, pobrecito, pero bueno, ¿por qué esto? Porque a la humanidad le cuesta mucho quizás hacerse cargo de la parte no tan placentera de la vida, que tiene que ver un poco no solo con la muerte, obviamente, sino con todo eso que nos conflictúa como seres humanos. Bueno, nada, también estudio psicología, entonces hay algo de que lo has hablado en algún momento con respecto a la sexualidad, con respecto que tiene una paridad que es, bueno, es muy individual, como cada quien lo vaya a vivir, como cada quien lo vaya a procesar, como si bien la experiencia puede ser la misma, porque se muere un familiar para todos puede significar un mismo dolor o no, tiene eso, te pega a vos, ¿no? Cuando te toca personal, por ejemplo, te pega de una forma, quizás vos tenés un montón de gente alrededor que ha muerto y vivís la muerte desde un lugar y después, cuando te pega más cercano y hace que inevitablemente te encuentres con esto que es como la emocionalidad muy profunda, que es bueno, a vos viviendo el dolor en carne propia, tiene otra connotancia. Con eso la sexualidad también me parece que es un temón, pero bueno, todo lo que es medio humano también, porque si te pones a pensar, la mente en general tiene eso individual también. Qué sé yo, esto de procesamos de diferentes formas. Ahora nos estamos diversificando en qué formas son, pero los seres humanos procesan de diferentes formas. Incluso lo emocional, que es muy esto, muy escorpiano, lo profundo, ¿no? No tanto por ahí las emociones, ponele esto que decís de los animales, bueno, todos sentimos emociones, pero cómo sentís esa emoción también es diferente. Esto también es algo de cáncer, que esa hipersensibilidad, yo por ejemplo la siento mucho de forma escorpiana, no de forma canceriana, bueno, claro, a mí algo que me lleva rápido es como el dolor ajeno.
porque hay algo en la profundidad de, de mis emociones que me ha hecho muy empática con situaciones o circunstancias, entonces hace que, bueno, el dolor ajeno también se vuelva como parte de mi propio dolor. Entonces no solo sufro por mí, sino que sufro como por más personas. Pero bueno, la realidad es que siento que en los últimos años lo he manejado mucho mejor. Sí, es cierto que hay un apego por el sufrimiento, ¿no? Como un apego de, bueno, es lo que tengo que vivir siempre, ¿no? Por algo también Escorpio progresaría a Sagi, ¿no? Porque si no es muy tortuoso esa situación, ¿no? Eh, Ujú. Sobre todo con la conexión con situaciones más tabú o secretos o cosas que se ocultan, ¿no? Eh, Esto de saber guardar secretos. Yo creo que más el Dark Side, más que el del apego al sufrimiento, creo que el Dark Side de Scorpio es tratar eh, de intervenir en los demás sin que ellos se den cuenta que están interviniendo con ellos, ¿no? Como de entender los puntos débiles de los otros. Y algo muy inteligente en los escorpianos que es leer un poco más atrás. Eso es algo igual que lo tienen los signos de agua, ¿no? Leer no solo la palabra como lo haría el aire, lo que le dicen, no solo lo que materialmente le dan, como la tierra, o que materialmente hacen en movimiento como el fuego, sino aquello que la verdad que se oculta a la persona a sí misma, ¿no? Lo que se oculta de sí a sí mismo. Entonces son personas que entienden cuál es el punto débil del otro aún más que sí mismo, ¿no? Solo creo que hay un signo que lo puede hacer también parecido, es Capri, a eso. Muy astuto, ¿no? Para mirar, astucia, ¿no? Para mirar lo que está atrás del otro, de sí mismo, ¿no? Eh, Todos debemos haber tenido esta situación donde la amiga no se da cuenta. Todos lo vemos. La amiga confía, ¿no? Y no se da cuenta. Y lo cree, de verdad. Pero Scorpio lo ve muy rápido a eso, ¿no? Ve muy rápido que hay atrás de los demás. Eso puede ser usado para bien, como para la terapia, la psicología, como, bueno, obviamente son las personas que se dedican un poco mejor a eso, los mejores psicoanalistas o psicólogos vienen del palo de la escorpianidad, ¿no? Pero los médicos también, los que se dedican a vivir situaciones muy intensas, ¿no? Como de vida o muerte, porque tiene el estómago para soportarlo, Escorpio, a eso, ¿no? Eh, y se mantiene un objetivo dentro de eso, porque es un signo también de agua, pero está regido por Plutón, pero por Marte también. Entonces, como que mantienen el punto del foco, ¿no? En lo que hay que hacer. Eh, Vos pero sabés sí que siento que es. para aportar, yo por ahí esto, soy muy sol, pero conozco muchas lunas en Escorpio, muchas, ¿eh? Varones, mujeres, disidencias, que trabajan con todo lo que es la muerte, por ejemplo. Tengo muchas amigas en acompañamiento paliativo, tengo muchas amigas esto que están nada, especializadas en cosas que tienen que ver acompañar, atravesar, nada, muertes, ¿no? La muerte o el llegado de la muerte o cómo cambiar esto que ha tenido mucho lo paliativo. Tengo muchas amigas que somos del mismo grupo que tiene mucho que ver cómo modificar ese pasaje, no tanto en acompañarlo solamente, sino como esa profundidad que requiere, bueno, trabajar con la emoción de quien está viviendo efectivamente ese pasaje, y hasta te diría eso, como llevarlo, por eso me basa mucho con las lunas en Escorpio, que además de lo profundo que lo tiene, tengo Venus, tengo Mercurio, tengo un montón de escorpianidad, hay algo ahí muy profundo que solo se da con las lunas en Escorpio, que es efectivamente conectar con un mundo emocional muy difícil para las personas. Que no sé si es que todo tiene que ver con la oscuridad, por poner, no sé, la muerte, yo no sé si se alinea con la oscuridad, pero sí tiene que ver con un sentimiento muy profundo, disgustante por lo general. Pero bueno, ¿quién tiene la fortaleza para hacer algo de ese estilo, no?
Sí, Eh, re. ¿Quién tiene tanta fuerza para soportar emociones tan intensas? Por eso digo, ¿no? Como ese es súper interesante Escorpio, pues es un signo muy fuerte emocionalmente porque entiende que en la vida vamos a tener que pasar por esas cosas, ¿no? Que es justamente el entender que tenemos que convivir con esas cosas del mundo y es el signo, yo creo que si bien es un animalito, es un signo bastante humano, ¿no? Es un signo muy humano porque te permite descubrir verdaderamente todas las facetas que quizás estaban medias ocultas de lo humano, ¿no? Que también somos eso, que también vivimos eso, que también nos que lo relacionamos, es un signo muy amoral en el sentido destructivo de la moral, porque justamente Escorpio no lee las cosas entre bien o mal, entiende que todas conviven en sí mismas, ¿no? Las lee de esos lugares, por eso también es el tabú, los deseos ocultos, ¿no? Como aquello con lo que fantaseo que me da vergüenza asumir hasta para mí mismo, ¿no? Que las emociones intensas, que yo crea que no tengo envidia, no sé, a nada, no, qué capo, yo no. ¿No? Como que Scorpio tiene la capacidad y la fortaleza para decir, no, claro, todos los humanos podemos pasar por estas emociones. Y eso nos hace igual de humanos, nos hace sinceros, genuinos. O sea, verdaderamente el zodiaco acá pasa por eso digo, cada signo de agua es el gran sintetizador de cada signo, ¿no? Es el que, Escorpio está muy mal posicionado, pero hace el trabajo sucio de la vida, como la basura, las moscas, los hongos, hace la tarea sucia, ¿no? Por eso también está asociado con las situaciones escatológicas, ¿no? Nadie habla de que coge o que hace caca, o cómo lo hace, ¿no? El porno, no sé, pero igual sucede, está presente eso en la vida, ¿no? Lo que nos hace más humanos, es lo que nos hace más genuinos. Verdaderamente el paso de Escorpio a Sagi o sea, Sagi no está tan arriba por nada, sino es el trabajo que hizo. Vuelvo otra vez a lo que pasa entre Cáncer y Leo. Siempre quiero que tengan mucha atención entre este cambio, ¿no? Entre los signos de agua al próximo de fuego, ¿no? Al tercero de. Porque en realidad termina pasando que siempre el de fuego se lleva el mérito del trabajo sucio que hace el agua. Como es medio injusto también, ¿no? Pero en realidad no podríamos llegar nunca a Sagitario si no hemos pasado por Escorpio. Nunca podríamos ir a celebrar el momento del bienestar si no he pasado por un momento de malestar y lo he superado, ¿no? No puedo ir a celebrar que ahora estoy mejor si no entendí que estuve mal y lo superé y pasé por ese proceso, ¿no? Eh, si no, no puedo ir a hacer un duelo, o sea, de un vínculo, de algo, y después volverme a vincular si no lo hice al duelo. Lo que pasa es que en general el ser humano tiende a querer saltearse estos dos, ¿no? Como pasar de Géminis a Leo, pasar de Libra a Sagi, o pasar, ¿no? Como de saltearse las partes feas, ¿no? Y en realidad no se puede ir a Sagi si no se ha pasado por un escorpio potente, ¿no? Y esto puede pasar también en lo vincular, ¿viste? Como la persona que, en la medida que yo no paso por la emoción intensa, replico. Y ahí Scorpio, como que Sagi se vuelve muy evasivo, ¿no? Es decir, yo me acabo de pelear, fue muy traumático y ya me quiero poner en pareja, pero en vez de hacer el duelo, lo salteo al duelo. Entonces vuelvo a ponerme en pareja con cualquier random para que ocupe el lugar que ocupó el otro, pero sigo enmarañado en eso y no he escapado. El verdadero lugar Asaji es, bueno, una vez que toqué el fondo ya no queda más que subir, ¿no? Como, pero tuve que ir al fondo para subir. Em, si solamente quiero estar arriba, estoy en el exceso sagitariano, ¿no? Como en el exceso de lo sagitariano. Em, pero bueno, Sagi encuentra el propósito, pues es un signo expansivo, ¿no? Es un signo que me ayuda a aspirar a mucho más, a una trascendencia mucho más amplia, ¿no? Pero eso es porque he podido pasar por un lugar escorpiano, ¿no? Por ese lugar. Las personalidades sagitarianas, obviamente, lo que ya se sabe, son del ámbito del aprendizaje del saber, son personas que le gusta mucho creer en algo, que están más asociadas a la fe, creen profundamente en lo que buscan, son personas muy idealistas, también muy eh, divertidas, optimistas, ¿no? Como siempre encontrándole como
el lado más divertido de las cosas, eh, muy sinceras, a veces hasta sincericidas, ¿no? Te dicen una verdad muy de golpe, muy rápido. eh, Le encanta viajar, ¿no? Eh, Tiene mucha fe. Yo me acuerdo, siempre encontré yo, mi abuela, que conté un poco de mi lunes cáncer, era sagitariano. No te miento, para ella viajar, creer en Dios y ser peronista eran los tres pilares de su vida. Creía en Perón, tenía acá el abuelo de ella estuvo con Perón y tenía el cartel, militó en el peronismo, fue cristiana toda su vida, de hecho se puso, era pastora, ¿no? De una iglesia protestante, y además viajó a Egipto, Grecia, vendía el televisor, lo que fuera por viajar. Ella era un estereotipo y era docente también estereotipo sagitariano. Pero es creyente en todo, en Dios, en Perón, en el viaje, ¿no? Siempre bailaba, era muy optimista, ¿no? A veces bastante evasiva, ¿no? También. El Darkseid de Sagi, más que la evasión, el exceso, yo creo que tiene que ver más bien con el fanatismo. Es un Darkseid medio difícil de mirar de Sagi, pero se vuelve como muy fanático de algo. Por eso son como los líderes militantes, son los líderes de la iglesia, son los líderes de algún tipo de movimiento un poco más grande que Leo, que es un poco una expresión sobre sí mismo, sino son como ya líderes de grandes movimientos, ¿no? Referentes de, ¿no? Son convencedores de público y de masas de cosas, ¿no? Pues obviamente tienen esa cualidad de la genuinidad del fuego, porque de verdad cuando creen en algo, creen de verdad en eso. Entonces no es que te están vendiendo, creen esto, pero dudo, ¿no? Creen de verdad en eso, entonces como que comparten o reparten esa creencia. También su dark side también puede ser, o algo que le podríamos encontrar, es que son como muy academicistas y se ponen como en el plano de la intelectualidad, ¿viste? Entonces, como que creen en alguna ideología y no cambian más de ahí, ¿no? No salen más y no le puede hacer que entre otra cosa, otra opinión, ¿no? Por eso a los geminianos les cuesta mucho vincularse con un sagitariano, porque Geminiano, mientras que ya fue, volvió, hizo tal, volvió este argumento, este otro, a ver qué dice este, el otro, ahí Gemini dice, no, yo siempre leo el mismo autor y este es el mejor autor, ¿no? Y entonces el aprendizaje uno tiene que leer a este, a este, a este, al otro, y generar. Sagi cree en una sola versión, en esta es la verdadera, ¿no? Muy en búsqueda de la verdad, ¿no? Como la verdad, ¿cuál es la verdad? La verdad revelada de la fe, ¿no? De lo que se cree como una verdad. Eh, pero bueno, son personas que siempre caen bien, que son divertidas, eh, que siempre es súper interesante charlar con ellas, que tienen una risa muy a flor de piel, ¿no? Eh, pero bueno, también, como todo fuego, es muy súper carismático, ¿no? Y muy genuino, como dijimos. Obviamente también está el exceso, ¿no? Como que solo se quiera quedar en la joda. He visto muchos sagitarianos pasados de sustancias, de joda, de solo vivir por eso, ¿no? Como por la diversión y no poder conectar con esto escorpiano, que es, bueno, la parte... Pero bueno, todo sagitariano se va a volver capricorniano. Acá aparece por primera vez Saturno, porque vieron que Saturno solo aparece las últimas dos veces, al último, ¿no? Sagi también tiene mucho que ver con la juventud, porque juvenil viene de Júpiter, ¿no? Lo juvenil, lo jovial, todas palabras que vienen de Júpiter, y lo taciturno, todo ese tipo de palabras vienen de Saturno, ¿no? Em, Desde Sagi a Capri hay un salto a la madurez, ¿no? A la responsabilidad, al apego sobre lo que corresponde y lo que debe ser, ¿no? Em, Saturno es el orden, el límite, y Capricornio también lo es la resistencia a la frustración, es enamorarse del orden, enamorarse de lo que me estructura.
de lo que me hace crecer y madurar, lo que me hace poner mejor límites. Es un signo que está muy acostumbrado a lo difícil y aún así hace crecer las cosas a pesar del trabajo. Es un signo muy apasionado, como la cabra es, de subir o trepar la montaña en situaciones hostiles o difíciles. Entonces es un signo muy acostumbrado a la frustración y a lo difícil. Está muy asociado con asumir responsabilidades muy de pronto y con gustarle esas responsabilidades, ¿no? Por mantener ese orden del mundo en donde las cosas deben ser de una manera y no de otras, porque son las mejores. Uno diría, bueno, sí, es un signo que tiende a ir a lo conservador, a lo estructural, a lo tradicional, tiende a ir a que las cosas se cumplan como se dicen, a dar la palabra y que se cumpla, a estar asociado con la ley. Se va a decir, bueno, estoy en contra del semáforo, Saji va a ir borracho en el auto y el semáforo va a pasar el semáforo rojo y Capri va a decir, no, no hay que subirse borracho al auto, no hay que manejar y hay que respetar el semáforo, ¿no? Esto no es porque está mal, yo te quiero poner las reglas, sino porque es un orden mayor que cuida a los demás. Piense que Capri está enfrentado de cáncer, ¿no? Es un orden que ya no es solo cuidarme a mí, cuidar a mi entorno, a mi familia. Capri tiene un sentido como es son los terceros signos, son signos, son valores mucho más grandes, ¿no? Entonces, Capri cuida en un sentido social, ¿no? Es un signo que dice, yo voy a cuidar a mi país, ¿no? Como también, ¿no? Nacionalistas, eh, con esos valores de responsabilidad más amplios, ¿no? Obviamente ha pasado por un recorrido, como Sagi ha pasado por Leo y por Aries, Capri ha pasado por Tauro, por Virgo, entonces sus valores de orden o disfrute están un poco más ceñidos, ¿no? Un poco más, más incorporados, deberían, ¿no? Como el disfrute, la restricción, pero hasta un punto, para algún modo. Es el amor por el orden y por el trabajo, por el esfuerzo, por la propuesta de metas, por establecer las mejores formas de hacer las cosas del mundo, ¿no? Que los sistemas funcionen, que las estructuras marchen, ¿no? Que cosas gigantes se ordenen como un Estado, como una institución, como una empresa, ¿no? Como que cosas grandes tengan un orden para que funcionen, ¿no? Em, Obviamente está asociado con la ambición, con el escalar, el ir por todo, por la riqueza, ¿no? Por llegar a puestos de poder muy altos y asumir esas responsabilidades, ¿no? Es fanático de la responsabilidad, Capricornio, ¿no? Puede ser una persona muy fría, muy desapegada, muy cuidadosa, no da puntadas sin hilo, ¿no? Nada de lo que hace no está planificado. Em, yo creo que más allá de todo eso, yo no lo vería como un problema eso. Sí creo que hay algo de Capri que no es tan claro, que a mí me pasa, que es la parte que quizás no me gusta tanto de Capri, es que yo sí los veo como a veces muy convenidos. ¿Viste a qué me refiero con la expresión de convenidos? Como solo me junto con la gente que me conviene. Como la gente que está como cerca mía es porque hay algo que me da, ¿no? Como algo que me conviene más. Si yo veo a este que es famoso y a este que no lo es, me junto con el famoso, no con el que no lo es, ¿no? Como siempre hay como un teje medio raro de también con cómo se vincula, ¿no? Socialmente. Siempre busca el más exitoso de todos. ¿No? El más exitoso en esto, como que también hasta a veces para comprar, el mejor puntuado, mejor esto, como que le cuesta mucho habitar algo que es como más bancarse a alguien que está recién empezando, que es más cutre, ¿no? Como que busca la excelencia en todo y a veces también eso que en el término de comprar, obvio, uno busca precio-calidad, ¿no? Pero me preocupa que a veces lo usa eso también en lo vincular, con las parejas, como siempre está como muy asociado al estatus, ¿no? A lo que le da estatus, ¿no? En los amigos, en las parejas, lo veo un poco ahí, a eso, pero es lo que yo he observado de los Capri cerca, ¿no? No sé si ustedes tienen algo que opinar de esto.
No recuerdo si hay alguien de la formación que es de Capri. Me parece que no. ¿Ustedes tienen amigos de Capri? Mi hermana es de Capri y es en la que somos tres hermanas y están mis viejos que siguen también juntos. Y es que como que todos nos apoyamos bastante en ella, como que estructura un poco las cosas. Mi viejo es en la que más confía. Eh, Como que sí, se hace cargo, digamos. Pero no sé si es porque, por la edad que tiene, pero está mucho, es una persona más relajada en ciertos aspectos de los que vos decías, de la conveniencia o de la excelencia, pero sí es muy ordenada, estructurada, tiene mucha paciencia para lograr algo, eh, así que sí, tiene unas cualidades fuertes de Capri. Y lo que más tienen es templanza, paciencia y prudencia los capricornianos. Lo que más amo de Capri es su prudencia, que es un valor muy, muy difícil en estos tiempos, la prudencia, ¿no? Que es eso de entender cuándo dar el paso, ¿no? Como estar, uno pensaría que la cabra está así quietita, ¿viste? Como que trepan de manera rarísima a la montaña, eh, y lo va haciendo un tiempo y logra llegar arriba de la montaña, lo logra, ¿no? Como es prudente, da pasos concretos, ¿no? Como eh, eso, la prudencia tiene esa acción de acción, pero de paciencia, ¿no? Como no se queda en una ni en la otra, ¿no? Lo hacen en el momento adecuado, en el momento justo, son personas que tienen que ver, aprenden muchísimo del tiempo, ¿no? Es el regente de Saturno, ¿no? Cronos. Eh, pero sí tienen valores como muy tradicionales, muy estructurados, le cuesta salirse un poco de ese orden, ¿no? Creativo por ahí. Eh, por algo de alguna manera se vuelven acuarios, ¿no? La progresión a la larga, ¿no? Eh, para ser un poco más, ahí mucho de lo que contás de tu hermana, seguramente tiene cualidades acuarianas, ¿no? Que la ha ido como abriendo más la mente, pensando de otra manera, ¿no? Como encontrando otras salidas más creativas, ser más relajado con eso. Eh, pero bueno, ya me estoy quedando sin tiempo, así que no les voy a hacer. Vamos a terminar lo último de Acuario Piscis en la próxima clase. Eh, si no, lo voy a tener que ir pasando muy rápido, pero bueno, lo vemos en la próxima, muy rapidito. Eh, seguramente todo esto que hemos hablado de Capri, veremos un poco ahí en Acuario y en Piscis, que son los últimos dos signos. Y que no quiero pasarlos ahí un poco rapidito, porque son dos signos que sintetizan casi todo el mandala, ¿no? Y sobre todo Piscis muy fuertemente. Pero bueno, fue una charla, bueno, Ali, ahí fue un poco más distendida que la otra vez. Espero que te haya gustado un poquito más, que sea te has divertido un poquito más que la anterior. Prometo que van a venir temas más interesantes. Sí, re, Alex, todo bien. Bueno, muchas gracias por estar, gracias por el aporte, por la charla, por comentar todo. Un abrazo grande, Il, Ale y a toda la gente que ve en Adiós, diferido. Un abrazo grande. Gracias, Alex. adiós, nos Chau. vemos. Nos vemos, que la pasen bien, buenas noches.